nuestros grupos organizadores de este evento. Somos apartidarios y apolíticos, y es nuestra función y nuestros objetivos son difundir la cultura del pueblo judío y universal, y también el conocimiento general. Y quiero aclararlo porque lo hago cuando cada vez una actividad puede llegar a tener algún tinte de tipo político, es que lo que manifieste el disertante no quiere decir necesariamente que esté de acuerdo con o con nuestra forma de pensar de cada uno de nosotros. Y menos aún del grupo, que vuelvo a repetir, es apartidario y apolítico. Así que bueno, dicho esto, querido Marcelo, el micrófono es tuyo. Hagan por favor las preguntas por chat, y después de la locución de Marcelo las iremos haciendo. Muchísimas gracias por compartir una vez más un encuentro de Amigos por Israel y de personalidades judías de todos los tiempos. Muy bien, buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Me encanta, muchísimas gracias Simón y Raúl y los amigos de Amigos por Israel y de personalidades judías de todos los tiempos. Y muy feliz de poder estar con todos ustedes, y además estoy viendo caras amigas queridas, así que también estoy muy contento. Y lo que vamos a tratar de hacer es dar algunas claves de la paz con los Emiratos Árabes Unidos en el contexto de todo el Medio Oriente, también del conflicto con los palestinos, qué le hace ese acuerdo al conflicto con los palestinos, y todo eso en 40 minutos nada más. Prometo hablar nada más que 40 minutos, no prometo cumplir, como diría el finado Ariel Sharon, pero vamos a ver cómo sale esto. Ok, yo voy a compartir pantalla, y de nuevo, como dijo Simón, preguntas las van haciendo en el chat, y después las vamos a ir contestando. Ok, yo voy a poner esto para compartir, espero que salga directamente. Nunca sale lo que yo quiero, es divino esto. Vamos desde el principio. Esta charla se podría llamar de muchas maneras. Hoy estamos hablando de los posibles escenarios, así le pusimos como título, pero se podría llamar también Revolución en el Medio Oriente. La cuestión muy simpática de todo esto es que, primera reflexión, en Israel hay una tradición política de no aceptar teorías de otros, de la oposición, pero practicarlo igual. Los ejemplos son muchos, no me voy a meter, pero acá el ejemplo es, estamos hablando quizás de un nuevo Medio Oriente, como lo quería Shimon Peres. En general, muchos, especialmente en la derecha israelí, se rieron de él por ser ingenuo, y otro tipo de epítetos, pero al final miren quién está practicando un poquito lo que Shimon Peres hablaba, que tenía que ver con una paz basada en intereses económicos, ¿no es cierto? Y en desarrollo y ayuda mutua y un montón de cosas. Nosotros de eso por ahí, si quieren después podemos ampliar, pero vamos a ver algunos elementos. Esto es una foto muy linda de los Emiratos Árabes Unidos, un complejo de islas artificiales con forma de palmera, o sea, tienen tanto dinero que hacen lo que quieren. Fíjense dónde está Emiratos Árabes Unidos respecto de Israel. Emiratos Árabes Unidos está acá, en esta puntita de la península arábiga, frente a Irán, y fíjense qué distancia tiene con Israel. Y esto ya nos da una pauta geopolítica de qué es lo que le preocupa a Emiratos Árabes Unidos. No es Israel, sino precisamente Irán, y con esto tiene que ver el contexto de los aviones F-35 con Estados Unidos, etcétera, etcétera, cosa que seguramente ustedes habrán ya leído.
Emiratos Árabes Unidos es un país formado en 1971, cuando termina el mandato, o sea, la influencia o la colonización británica en esa zona. Fíjense que son 7 principados, el más grande es Abu Dhabi, pero que la mayoría es desierto, y el otro principado más rico es Dubái, que es en realidad más rico que Abu Dhabi todavía. Siempre hablamos de Dubái, y los otros emiratos que son menos conocidos, pero que en el 71 deciden unirse, 6 de ellos, y después se une un séptimo. Y tiene 46.000 kilómetros cuadrados. Acuérdense que Israel tiene 20.000 kilómetros cuadrados nada más. ¿Cuánta población tiene Israel? 9 millones. Los Emiratos Árabes Unidos, con el doble de superficie, tienen también 9 millones de habitantes, pero de los cuales un solo millón es ciudadanos, y los 8 millones restantes son trabajadores extranjeros. ¿Está bien? Vamos a ver cuáles son los trasfondos que traen a el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos. El primer trasfondo, que voy a hablarlo muy rápido, no lo voy a desarrollar todo como hago en las charlas que se tratan solamente de esto, es para mostrar que el conflicto palestino-israelí o el conflicto árabe-israelí no es ni siquiera el principal ni el más grande del Medio Oriente. Los conflictos verdaderos del Medio Oriente son por lo menos 4. En este esquema que voy a mostrar, hay otros esquemas, pero este es un esquema bastante didáctico. La primera dicotomía es la dicotomía étnica. Los árabes no se llevan bien con los no árabes. ¿Quiénes son los no árabes del Medio Oriente? Es decir, los árabes son todos los que hablan árabe, todos los países que conocemos como miembros de la Liga Árabe, Egipto, Libia, todo el Magreb, el norte de África, toda la península arábiga, Siria, Líbano, Irak, ¿ok? Los palestinos también son árabes, ¿sí? ¿Quiénes son los no árabes? Israel, mayoritariamente no árabe, Turquía, Irán. Lo último que quiere ver el mundo árabe es un Irán nuclear, ¿sí? Y entonces ahí ya empieza, porque Irán, que son persas, no son árabes, están intentando construir una hegemonía en el Medio Oriente. ¿Cuál es la segunda dicotomía? La religiosa, musulmanes contra no musulmanes, ¿ok? Obviamente también hay una enemistad, especialmente hoy en día, de Irán y de las organizaciones terroristas islámicas radicales contra los judíos, pero los judíos se pueden defender. Los que no se pueden defender son los cristianos, que a principios del siglo XX eran alrededor de 80 millones, hoy en día quedan menos de 10, y la cuenta sigue bajando. Persecución y genocidio, se podría llamar en este caso, tremendo por parte de musulmanes extremos contra los cristianos en el Medio Oriente, que no son católicos, son de otras corrientes, y por eso las corrientes orientales, y por eso quizás Occidente se entera menos o lucha menos por ellos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Ok? Tercera dicotomía del Medio Oriente, dentro de los musulmanes, chiitas contra sunitas. ¿Está bien? O sea, la mayor parte de los musulmanes en el Medio Oriente son sunitas. ¿Quiénes son los chiitas? De nuevo, Irán. Y entonces ahí vamos a tener con Irán, entre Irán y el resto de los países del Medio Oriente, una hostilidad doble. ¿Está bien? Por supuesto que hay también árabes chiitas, que están muchas veces apadrinados por Irán. El grupo más conocido de estos es Hezbollah en el sur del Líbano. Acuérdense que Hezbollah es chiita como organización terrorista. El resto de las organizaciones terroristas que conocemos nosotros son todos sunitas. Hermandad Musulmana, Hamas, palestino, Al-Qaeda, ISIS, son todos sunitas. Hezbollah es chiita, si quieren también los Houthis, para agregar algún grupo chiita en el Yemen, los Houthis que están en guerra civil hoy en día con los sunitas en el Yemen. Los Houthis son chiitas y apadrinados también por Irán. ¿Ok? ¿Y cuál es la última dicotomía, el último corte dentro del Medio Oriente, el último enfrentamiento, pero tremendamente sanguinario? Los laicos nacionalistas versus el Islam radical. No son la Madre Teresa de Calcuta los laicos nacionalistas,
pero con ellos se puede hablar. Estamos hablando de los dictadores de las primaveras árabes, estamos hablando también, por ejemplo, bueno, aquí en la foto lo tenemos al general Al-Sisi, hoy presidente de Egipto. Con él Israel tiene buenas migas. Tenemos muchas mejores migas con el partido palestino laico nacionalista, que es el Fatah, cuyo líder es Mahmoud Abbas, con el que tenemos una relación de amor-odio, por una especie de juego doble que Mahmoud Abbas es acusado de hacer, pero no cabe duda que tenemos mucho problema con el Hamas palestino, que hoy por hoy gobierna Gaza y que está en una enemistad total también con Mahmoud Abbas en Cisjordania, al punto tal que muchas veces tratan de hacer un gobierno de unidad nacional y no lo consiguen de ninguna manera. ¿Ok? Esto es un poquito para entender que el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos también tenemos que entenderlo desde aquí. ¿Por qué? Porque en la geopolítica actual del Medio Oriente, todo el mundo árabe sunita, moderado, y en esto metemos también a Arabia Saudita, y podríamos meter también a los palestinos de Cisjordania, es decir, a Mahmoud Abbas y el partido de Arafat, el Fatah, dentro de este bloque, dentro del bloque sunita moderado, que está del lado a la vez de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso vamos a volver en un momento más. Trasfondo número 2 es lo que llaman el principio de Palestina First. ¿Qué dice el principio de Palestina First? Dice que ningún país árabe va a hacer la paz si no es mediante la paz con los palestinos. Y fíjense que se ha cumplido a lo largo de toda la historia del conflicto árabe-israelí hasta ahora. Incluso cuando hablamos de la paz con Egipto, en el 79, el acuerdo de Camp David, Anwar el-Sadat metió, con acuerdo de Begin, un apartado dentro del acuerdo que hablaba de crear una autonomía palestina en los territorios, a lo cual Begin acordó, lo aceptó, pero nunca lo cumplió, y eso fue precedente también para los acuerdos de Oslo, porque Rabin sí lo va a cumplir, de hecho, de eso se va a tratar los acuerdos de Oslo. Jordania, en el 94, hace la paz con Israel porque el acuerdo de Oslo, un año antes, le abrió las compuertas de la paz con Israel. Es decir, el rey Hussein desde siempre querían hacer la paz con Israel, pero no lo podían hacer por este principio de Palestina First. Y en el año 2002 se produce algo revolucionario. El Plan Saudita de Paz, que lo habían propuesto en el 2000, en el 2002 lo adopta toda la Liga Árabe, y fíjense lo que dice, porque dice algo revolucionario, pero a la vez cumpliendo con el principio de Palestina primero. Punto 1 del Plan Saudita: todos los países árabes van a normalizar sus relaciones con Israel, con algunas condiciones, y fíjense. Primero, Israel se tiene que retirar de todos los territorios conquistados en el 67, y atención, se tiene que crear un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital, y solución justa para los refugiados palestinos. Es decir, primero lo revolucionario, después de los famosos 3 no de Jartum, ¿sí?, que seguramente muchos de ustedes conocen, del 67, no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel, no a la negociación con Israel. De repente, en el año 2002, todos los países normalizarían sus relaciones con Israel si Israel se retirara, si se creara un Estado palestino, si se solucionaran los refugiados. Es revolucionario, porque nos están diciendo que están rompiendo el principio de los 3 no de Jartum. Todo bárbaro, pero están cumpliendo el principio de Palestina primero aún. ¿Sí? Así que esto por un lado. Es importante entender que esto era un principio de hierro. ¿Hasta cuándo? Hasta el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, casi. Ahora después vamos a ver qué matiz todavía queda ahí. El principio número 2, este es un poco menos conocido, es el principio del status quo. ¿Qué dice el principio del status quo?
Los palestinos, o sea, no digamos palestinos, digamos el liderazgo de Mahmoud Abbas palestino, le es más cómodo que nada cambie, que no se resuelva, que no se cree el Estado palestino. Es cierto que ellos de la boca para afuera hablan de la solución de 2 estados. Y atención porque ya no dicen 2 estados para 2 pueblos, dicen 2 estados, uno palestino y el otro laico, democrático, pluralista, no sé cómo lo quieran llamar. Es decir, que no reconocen la naturaleza judía del Estado de Israel, lo cual es injusto porque si uno reconoce el Estado del pueblo palestino, es por lo menos justo que ellos reconozcan el Estado del pueblo judío. Pero le ponen todo tipo de excusas, como que no puede ser un Estado religioso, tiene que ser laico, bla, bla, bla. ¿Okay? Pero eso es otro tema. Lo que sí es cierto es que es una excusa, igual que la excusa de no vamos a volver a la mesa de negociaciones si Israel continúa construyendo en los asentamientos en los territorios. ¿Por qué es una excusa? Porque Arafat negociaba mientras se construía, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué les está pasando a ambas partes? Porque Israel está haciendo algo parecido, señores. Netanyahu les dice, vengan a negociar sin precondiciones, pero si ustedes tienen una precondición, yo tengo otra. Que ustedes reconozcan la naturaleza judía del Estado de Israel, cosa que nadie antes, ni Rabin, ni Olmert, ni Sharon, habían exigido, por lo menos explícitamente, como precondición, digamos. ¿Sí? Es decir, que la pregunta es, si ambas partes están poniendo precondiciones nuevas, están sacando conejos de la galera, ¿qué les está pasando por dentro? Y la respuesta es, les es más cómodo el status quo, que el conflicto no se resuelva, que decante. ¿Por qué? Porque si Mahmoud Abbas, yo no puedo entender a Netanyahu, que si él crea un Estado palestino vamos a poner el slide completo, si Netanyahu crea un Estado palestino en parte de los territorios, con esto de intercambio de territorios, todo lo que quieran, su coalición va a caer, el bloque de la derecha que tanto le costó crear se va a desmembrar, él puede llegar a ganarse el premio Nobel de la Paz, dicho sea de paso se lo puede ganar igual ahora con los Emiratos, pero a él no lo vota nunca más nadie, se termina su carrera política y puede ir preso, y no como primer ministro, que eso es lo que más tiene miedo. Del lado palestino parece pasar algo parecido. Si Mahmoud Abbas crea un Estado palestino solamente en los territorios de Cisjordania y Gaza, va a estar profanando el principio islámico, el dogma de Dar al-Islam, o sea, de la tierra sagrada musulmana. No vamos a desarrollar, no tenemos tiempo, pero, digamos, si él es laico nacionalista, teóricamente no cree en el dogma, pero se le va a venir un tsunami de Islam radical dentro de la sociedad palestina, con una guerra civil nueva, porque ya hubo una en el 2007, que es lo contrario de lo que queremos lograr, que es una paz que nos permita más o menos seguir gobernando, que nos permita desarrollar la economía palestina, que hay mal que mal en Cisjordania. A él le va a permitir no tener que dar explicaciones por el dinero que también está robando, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. El resultado es una especie de encuentro de intereses en el que a ambos liderazgos les es más cómodo mantener este status quo, ¿sí? Este es el principio número 2, o trasfondo número 2. El trasfondo número 3 son los bloques geopolíticos que se están generando a partir de todo esto, especialmente a partir de las cuatro dicotomías que decíamos antes. Ya no es Israel y Estados Unidos de un lado y todo el Medio Oriente oprimido del otro, tercer mundo, como quisiera seguir leyendo la situación la izquierda occidental, no solamente latinoamericana, también europea y norteamericana, ¿sí? Sino que tenemos de un lado a Estados Unidos, Israel. Este es el príncipe Ibn Salman, heredero de la corona en Arabia Saudita. Este es Asisi en Egipto. Es decir, el bloque sunita moderado que incluye a Jordania, que incluye a toda la península arábiga. ¿Ok?
todos de un lado juntitos, porque del otro lado está el enemigo más temible, que es este, que es Irán. Apadrinados por Rusia. No es casualidad que Bashar el-Assad, aquí abajo, el presidente de Siria, haya ganado la guerra civil provocada desde la primavera árabe en Siria, porque Putin lo ayudó. ¿Sí? Con dos atenuantes para que esto no sea todavía una guerra fría. Primero, a Putin no le dan los números todavía para ser primer ministro, perdón, para ser superpotencia, pero quiere. Es decir, Rusia tiene una tradición imperial ya desde los zares, con la Unión Soviética también fue un imperio, y ahora quiere volver por sus fueros, ya invadió Crimea, ya invadió Georgia, tiene bases navales en Siria, tiene grandes intereses económicos, armamentísticos y petroleros en el Medio Oriente. Y el segundo atenuante es que no son bloques herméticos, se hablan entre sí, hay vasos comunicantes. Por ejemplo, Putin le vende armas a todo el mundo árabe moderado también. Netanyahu y Putin son grandes amigos, grandes compañeros de trabajo, digamos. Netanyahu le pide luz verde a Putin cada vez que va a bombardear blancos iraníes en Siria. Esto no lo podría hacer si no tuviera a un Putin que comprende las preocupaciones israelíes de bitajón, de seguridad en Siria, cerca de su frontera. ¿Sí? Es decir, pero tenemos estos dos bloques, y en estos dos bloques, Estados Unidos, no por Trump, sino ya desde Obama, parcialmente se está retirando del Medio Oriente. Y eso pone en estrés a los países de su bloque. ¿Sí? Y de ahí también hay que entender por qué se está retirando. Pongo los títulos nada más, porque tiene menos necesidad del petróleo en el Medio Oriente, porque ha encontrado más petróleo Estados Unidos en su propio suelo, y además tienen todo el sistema de fracking que les multiplica de algún modo la producción, y porque tiene preocupaciones más importantes que el Medio Oriente, que tienen que ver con China, que tienen que ver con Corea del Norte. ¿Ok? Y entonces, bueno, de ahí que Arabia Saudita, por ejemplo, amaga con acercarse a Irán, y ahí es donde Estados Unidos dice, no, tenga mano, compañero, y me quedo en el Medio Oriente, vamos a apadrinar un acuerdo entre Israel y los Emiratos, vamos a apadrinar que embajadas pasen a Jerusalén, vamos a venderle los aviones F-35 a los Emiratos, después podemos volver sobre eso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y precisamente el trasfondo número 4 es este plan del siglo de Trump entre israelíes y palestinos, que daba la posibilidad, por un lado, de la creación de un Estado palestino en lo que queda, es decir, para los que conocen los territorios A y B de Cisjordania, toda la franja de Gaza, que de hecho ya la tienen, pero a condición, obviamente, que puedan formar un gobierno unificado, que es una de las condiciones del Consejo de Seguridad de la ONU para reconocer un país nuevo, ¿sí? Y con compensación territorial aquí en el Negev, al lado de la frontera con Egipto, las arenas de Jalutza, los arenales de Nitzana, ¿sí? Por estas dos zonas unidas, como ven por aquí, por rutitas, y el paso seguro entre Gaza y Cisjordania. Incluye también la anexión por parte de Israel de todos los asentamientos en Cisjordania. Hay 400.000 judíos israelíes viviendo en Cisjordania, y el Valle del Jordán también quedaría para Israel, y el Valle del Jordán, si lo estiramos también hasta el Valle del Mar Muerto que está aquí. ¿Sí? Esto es importante como trasfondo. ¿Por qué? Porque una vez que se lanza el plan de paz, esto es actualidad reciente, los palestinos lo rechazan, pero Israel lo acepta. Y como los palestinos rechazaron crear su propio Estado, e Israel sí aceptó anexar todos los territorios, entonces anunciaron que anexaban la semana que viene. Un poquito empezó a patinar el tema de la anexión, entonces pusieron una fecha, 1 de julio. Y ahí es donde Estados Unidos le paró el carro a
Israel le dijo, no, esto es una medida unilateral, no era una luz verde para anexar, sino que era una propuesta de paz que tiene que contar con el consenso también de los palestinos, ¿sí? Pero en el gobierno y la derecha israelí, especialmente los colonos, lo entendieron como una luz verde. Ah, bueno, si ellos no aceptan que se arreglen, nosotros sí anexamos y implementamos, digamos, la parte que nos beneficia a nosotros. Y como Jared Kushner, el yerno de Trump, le paró el carro a Netanyahu, entonces quedó congelado, pero no se declaró el fin de esta decisión, sino una mera suspensión. ¿Sí? Y esto es importante también porque va a entrar en el acuerdo con el Emirato, con los Emiratos Árabes Unidos. Trasfondo número 5 y último, espero, es esto que dice acá, es la economía, estúpido, la cita eterna de Bill Clinton, que decía que es el factor económico. ¿Cuál es el factor económico para los Emiratos y también para el resto de los países árabes? El petróleo no es eterno, o se va a acabar en algún momento, o va a pasar a ser cada vez más irrelevante, y muchas economías árabes, especialmente de los países moderados y los países que ya la hicieron, que ya tienen todo el dinero que necesitan, están empezando a pensar en el futuro y a diversificar sus economías, todo lo que tiene que ver con tecnologías, todo lo que tiene que ver con agricultura, y Israel puede ser un aporte muy importante en el tema de agricultura en zona desértica, y en intercambio tecnológico. Por ejemplo, Arabia Saudita está construyendo una ciudad tecnológica cerca del sur, cerca de Eilat, en el lado de Arabia Saudita, donde dicen las buenas lenguas que Israel tiene bastante participación en esta ciudad tecnológica, con todas las tecnologías también israelíes. Con lo cual, este es un factor muy importante para la paz, una paz económica, tal como la soñaba ¿quién? Shimon Peres. ¿Está bien? Este es el petróleo que en algún momento ya no lo van a tener más. Y entonces viene el acuerdo que consiste en varias cosas. Lo voy a decir rápido, que tiene que ver con intercambio, tiene que ver con la diplomacia, intercambio de embajadas, una paz caliente, no como la paz con Egipto y con Jordania. Con Jordania es un poco más tibia, pero con Egipto no hay turismo mutuo, por ejemplo, hace ya bastante. Es una paz que es conflictiva, es colaboración un poquito con algo de economía, que tiene que ver más que nada con el gas, y otro poco con colaborar con Assisi en su combate contra la sucursal egipcia de ISIS en el Sinaí. Ahí cooperan también en contener al Hamas en la Franja de Gaza y cosas así, pero no es aquí. Los Emiratos plantean una paz muy, muy caliente, mucha amistad, mucho afecto, se canta la tikva en los Emiratos, cosas increíbles que se ven desde allá, grupos de jóvenes israelíes y jóvenes emiratenses que se encuentran por Zoom y se conocen y se humanizan mutuamente, etcétera, etcétera, etcétera. E incluye también, señoras y señores, la venta por parte de Estados Unidos a Emiratos Árabes Unidos, que dije, los dos son unidos, Estados Unidos a los Emiratos, de aviones F-35, que lo hizo entrar un poquito en estrés, lo hizo fruncirse un poquito a Israel, al punto tal que Netanyahu en un primer momento oculta, niega, y la mayor crítica que se le hace a Israel, a Netanyahu en este momento, no es que haya permitido eso, sino que lo haya intentado ocultar. ¿Por qué no se le critica que lo haya permitido? Porque en todo acuerdo patrocinado por Estados Unidos, para que se selle, para darle una especie de amalgama, Estados Unidos siempre ha dado dinero y armas. No figura en la letra del acuerdo la venta de los aviones, que son los aviones mejores del mundo en este momento. Se hace por vía paralela, sin tocarse. Se lo van a dar dentro de un año o algo por el estilo. No se lo van a dar enseguida. Pero no nos engañemos, forma parte del acuerdo. ¿Está bien? Quienes ganan, ganan todos, muy rápidamente.
Para Trump es el único logro en política exterior con vistas a las elecciones en noviembre, eso tiene que quedar claro. Su plan del siglo entre Israel y palestinos no prospera y no va a prosperar tampoco. Con China le va muy mal, con Corea del Norte también le va muy mal. Esto es lo único que ha logrado. Hoy nos enteramos que están proponiendo desde Noruega darle el premio Nobel de la Paz a Trump, y yo digo, quizás tengamos que convivir también con un premio Nobel para Netanyahu. Esto de que salva el plan del siglo, ¿por qué hablábamos antes de la anexión? Porque dentro, yo me olvidé de decir, hay economía, hay diplomacia, hay ventas de aviones F-35 y hay también anulación total del tema de la anexión. ¿Ok? Con lo cual, esto que yo decía, Emiratos Árabes Unidos está abandonando el principio de Palestina First, pero casi. ¿Por qué? Porque como una especie de hoja de parra, para que no digan traicionaron del todo a la causa palestina, los Emiratos Árabes Unidos se preocupan porque esté en la letra del acuerdo, esta vez sí, la anulación de la anexión que pretendía hacer el gobierno israelí en Cisjordania. Como para decir, no nos olvidamos de los palestinos, pero se olvidaron. Porque el mensaje a los palestinos, señores, es: no podemos esperar a que ustedes se dignen a aceptar algún plan de paz de todos los que se les propusieron. Tenemos preocupaciones más importantes que tienen que ver con los dos bloques que decíamos antes. Nos preocupa más Irán que el tema palestino. Y entonces ahora después vamos a ver qué principio nuevo se está imponiendo. Nos estamos acercando al final de mis 40 minutos, así que vamos a ir más rápido. Para Netanyahu es un logro frente a los casos de corrupción y con vistas a cuartas elecciones que por ahora se han postergado quizás para marzo del 2021, vamos a ver, ¿sí? Está fracasando estrepitosamente en la gestión de la segunda ola del COVID-19. Hoy, antes lo hablábamos fuera de micrófono con Raúl, es el segundo país en el mundo en cantidad de contagios por millón de habitantes. Es una cifra bastante importante. Argentina está cuarto, con lo cual, por lo menos en algo nos acercamos Argentina e Israel. Y yo diría también que es una escalera para bajarse del árbol de la anexión, porque en definitiva Netanyahu no quería complicarse con Trump, y para no complicarse con los colonos, le dice, bueno, miren, Trump no me está permitiendo, o es el precio que teníamos que pagar para hacer la paz con los Emiratos, que es más importante, porque en definitiva, y no se preocupen porque en definitiva los Emiratos entraron por una puerta abierta, porque ya habíamos anulado la anexión de antemano, así que no tuvimos que ceder nada en este campo. ¿Está bien? Y lo que puede ser beneficioso también para Netanyahu es que otros países lleguen también a sumarse a esta paz, no tan rápido, porque los países árabes, fíjense que ningún país árabe todavía anunció que iba a hacer la paz con Israel. Está Bahrein, está Sudán, está Arabia Saudita mismo, que es el capitán. Es decir, ningún país árabe, ni siquiera Emiratos Árabes Unidos, hubiera podido hacer la paz con Israel sin la luz verde de Arabia Saudita, pero Arabia Saudita mismo, para hacer la paz con Israel, tiene un pequeño problema interno, que es el rey Salmán. Es decir, su heredero, Ibn Salmán, el príncipe, ya estaría haciendo la paz hace rato. Pero el rey Salmán, que está vivo todavía, tiene muy cerca de su corazón la causa palestina, el principio de Palestina First, Palestina primero. Y entonces todavía está con esa doctrina de que si Israel no hace la paz y no se crea el Estado palestino, Arabia Saudita no va a hacer la paz con Israel, así que no nos apuremos tanto a festejar la paz con otros países, pero puede llegar a ocurrir, y como les decía antes, puede llegar a ser que gane el Premio Nobel de la Paz, signo de pregunta. También gana los Emiratos Árabes Unidos, se libera del veto palestino en su política exterior. Al mismo tiempo, la hoja de parra que les decía antes se cubre con el tema de los palestinos.
aviones F-35, tecnología israelí, turismo israelí. Les cuento que veranear en hoteles de 5 estrellas, los Emiratos Árabes Unidos tienen hoteles de 7 estrellas, pero veranear en 5 estrellas en los Emiratos le costará al israelí 1/3 de lo que le cuesta veranear en hoteles de 5 estrellas, todo incluido, en Eilat. Así que imagínense. ¿Tá? Y mejora, por supuesto, su posición y la posición de todo el bloque sunita moderado frente a Irán. Yo digo que si capitalizaran, si cambiaran el chip los palestinos, también ganarían. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ganaron que la anexión se ha anulado, vuelve la posibilidad de 2 estados, y que la relación entre Israel y países árabes puede precisamente beneficiar a la causa palestina en el sentido de que la doctrina Netanyahu es invertir los términos. De adentro hacia afuera, es decir, primero Palestina y después los países árabes, lo invertimos por el principio de desde afuera hacia adentro. Primero hacemos la paz con todos los países árabes, y desde ahí, desde una mancomunión árabe sunita moderada, los palestinos también pueden llegar a ganar. Dicen así. ¿Qué le hace la paz, para terminar, con los Emiratos Árabes Unidos? A los 2 principios que mencionábamos antes. Al principio 1 de Palestinos First se rompe, aunque sea parcialmente, y por ahora. O sea, como dijimos, puede ser que en realidad los 2 principios, Palestina First y el de afuera hacia adentro, convivan. El ejemplo es lo que les dije antes, de que Arabia Saudita, hasta nuevo aviso, todavía quiere primero el Estado palestino. Pero le permite a Emiratos Árabes Unidos hacer la paz, aunque no haya Estado palestino. ¿Se entiende cómo es? Es decir, que los 2 principios de alguna manera conviven. ¿Y qué le hace al principio del status quo? Lo salva. Yo quiero decir algo para dilemar todavía el principio de status quo. Este es el momento histórico del conflicto palestino-israelí menos violento de la historia de ese conflicto. ¿Sí? Para los que recuerdan, tuvimos atentados suicidas, tuvimos intifada del Aqsa, tuvimos mucho terrorismo, incluso la ola de 2017 de los cuchillos y los atropellamientos fue un juego de niños al lado de lo que tuvimos antes. Y entonces, siendo que no se puede resolver el conflicto porque ninguno de los 2 establishments, ni el israelí actual ni el palestino actual, quieren hacer esos 2 estados, entonces, bueno, quizás la mejor solución por ahora sea este status quo, que no cuesta tantas vidas. Quizás lo dejo como dilema, ustedes me pueden decir qué piensan. ¿Está bien? ¿Por qué es bueno el acuerdo? Y ahora sí, este es el último slide. Favorece la seguridad de Israel en la zona al consolidar el bloque árabe sunita israelí, favorece o fortalece el campo moderado, lo que dijimos recién, retira el tema de la anexión de la mesa, lo que podía cambiar el status quo precisamente, paradójicamente con Netanyahu, que no quiere cambiar el status quo, y abre una base diferente, más positiva, con los palestinos. Si los palestinos, de nuevo, se ponen las pilas y entienden que esto los puede beneficiar también a ellos. Y termino con lo que empecé, la reflexión sobre Netanyahu convertido en Shimon Peres. ¿Qué les parece a ustedes? Muchísimas gracias. Termino con esto mi presentación. Estos son mis datos, el que los quiere fotografiar. Y vamos a la pregunta de ustedes. No sé si se entendió todo, Raúl, Simón. Díganme ustedes cómo se estuvo escuchando esta parte. Se estuvo escuchando muy bien. Y Raúl, empezás vos con las preguntas, ¿te parece? Bien, bueno, vamos a empezar primero por lo que piden la gente en el chat. Fue realmente muy clara tu presentación y abordaste prácticamente todos los puntos. El tema de Turquía, ¿cuál es el rol que juega Turquía en todo esto? ¿Cómo va y viene? ¿Fue aliado de Israel o es o fue de Estados Unidos? ¿Cuál es la relación Turquía-Irán? Empezando por ahí. Turquía, lo voy a hacer corto. Turquía va y viene, quiere estar intermitentemente bien con Israel.
o por lo menos no quiere patear del todo el tablero, pero por otro lado Erdogan está islamizando y se está acercando a Irán. Por otro lado, quiere ser parte de la Unión Europea, quiere estar bien con Estados Unidos, quiere entrar en la NATO, en la OTAN, quiere estar bien con Rusia, está en el bloque ruso, iraní, chino que nombrábamos antes. Yo creo que Turquía está más perdido que turco en la neblina. Aquí se aplica más que nunca la frase nuestra. Y está de parte del irredentismo palestino, porque ellos usan la causa palestina como la usa Irán también, y como la usa Qatar, que es la excepción dentro del mundo árabe, sunita, que hoy por hoy banca al Hamas. Si hay hinchas de Boca entre el auditorio, deben saber ya que hay un dilema moral en ser hincha de Boca hoy en día con la banca, por lo menos abandonaron la banca de Barcelona, los de Qatar, pero Turquía tiene este tipo de ambivalencia que hoy por hoy pendula para el lado de estar en contra de Israel, en contra de esta paz global sunita, moderada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otra pregunta es, también del chat, ¿por qué decimos que es un acuerdo de paz si son dos países que nunca estuvieron en guerra, ¿no? Sí, también muy rápidamente, es casi semántica, es decir, hay quienes se niegan a poner el acuerdo con los Emiratos en el mismo marco, incluso analistas israelíes muy serios, se niegan a ponerlo en el mismo marco que la paz con Egipto y con Jordania, que estuvo precedida por guerras y por muertes de ambos lados, y por supuesto que tienen un punto a favor de razón. Pero por otro lado, era un país que tampoco tenía paz con Israel. Es decir, Emiratos Árabes Unidos era parte de los famosos 3 no de Jartum. No porque existiera en el 67 los Emiratos Árabes como país, pero sí porque eran parte de la Liga Árabe y hasta que apoyan el Plan Árabe Saudita de Paz del 2002, que les nombré antes, ellos apoyaban los 3 no de Jartum. Y de repente rompen también con los 3 no de Jartum. Es decir, que de alguna manera están rompiendo también un paradigma que ya se venía de modo latente de por lo menos hace 20 años. Esto también es importante. Israel tiene relaciones con países árabes sunitas moderados desde hace 20 años por debajo de la mesa, a nivel de comercio, a nivel de inteligencia, a nivel de tecnología. Y lo revolucionario en esto, como también fue revolucionaria la paz con Egipto y con Jordania, es que esto se haga público, que se haga oficial. Hay diferencias, es cierto, nunca tuvimos guerra con Emiratos, pero tampoco habíamos tenido paz. Entonces, el que quiere llamarlo no acuerdo de paz, sino acuerdo de normalización, que incluso me parece que es el nombre oficial, adelante, no tengo ningún problema con eso. Bien, vos comentaste que a la organización palestina, a Mahmoud Abbas, le conviene mantener el status quo. ¿Por qué es que ellos realmente no quieren declarar su propio Estado? Y si ellos lo quisieran hacer, ¿Israel lo apoyaría? De la boca para afuera, ellos hablan de 2 estados, ¿sí? Incluso la agenda del Fatah y de Mahmoud Abbas con respecto al conflicto es, por un lado, 2 estados y por otro lado, confrontación no violenta. Es decir, Mahmoud Abbas siempre fue de la tesis de que las intifadas fueron errores. Les costó a los palestinos miles de vidas humanas y les costó perder todo el campo de trabajo en Israel. Ahora saben que Israel trae mano de obra extranjera, tailandeses para la agricultura, rumanos para la construcción, filipinos para asistir a los ancianos y cosas por el estilo. Y antes todo eso era de los palestinos. Entonces Mahmoud Abbas dice, no más violencia, no nos conviene desde el punto de vista de interés de Estado, sí nos conviene, y me conviene a mí personalmente como Fatah y como Mahmoud Abbas, cooperar
las fuerzas de seguridad palestinas con las fuerzas de seguridad israelíes para mantener a raya al Hamas en Cisjordania, que también existe, y es su oposición dentro de Cisjordania. ¿Sí? Y por el otro lado, el Hamas habla de que no, que tiene que haber un solo Estado, que tiene que ser islamista radical, como Arabia Saudita, como Irán, y por lo tanto hay que destruir Israel, y mantener viva la llama de la guerra santa, de la jihad. Es decir, que estamos en dos paradigmas absolutamente opuestos y en conflicto. El Hamas considera al Fatah no solamente como traidores, sino como apóstatas religiosos. Y por eso a Mahmoud Abbas no le conviene en este momento crear un Estado palestino solamente en Cisjordania y Gaza. Porque va a estar traicionando el dogma religioso. Él no cree en el dogma religioso, él es el laico nacionalista, es el otro. Pero va a estar provocando una guerra civil entre palestinos, otra más, como ya la hubo en 2007. Y además, toda esta cosa de mantener el status quo, mantener las cosas así como están, le permite a él continuar fuerte en el poder. Yo quiero derribar otro mito, el mito de la debilidad de Mahmoud Abbas. Qué débil que es, que ya está hace 14 años en el poder y nadie lo mueve. ¿Sí? Se está ahora hablando de la sucesión, hay varios candidatos, Muhammad Dahlan es uno de ellos, que es hoy por hoy asesor del líder de Emiratos Árabes, ¿sí? Zayad, y en la calle palestina, en el Fatah, lo están acusando de haber movido los hilos detrás de bambalinas del acuerdo para traicionar la causa palestina por parte del mundo árabe. ¿Ok? Ya no es la pregunta que me hiciste, pero no sé si se entendió un poco más por qué le conviene a Mahmoud Abbas mantener las cosas así como están y no terminar de resolver el conflicto. Porque hoy por hoy no vas a encontrar un solo palestino militante, ojo, militante, no de la calle palestina, la calle palestina es otra cosa. Pero militante del Fatah o militante del Hamas, no vas a encontrar uno solo que hablen de dos estados en las condiciones actuales, que implican intercambio de territorios, que implican no Jerusalén, que implican no solución y no retorno de los refugiados. Este es el axioma máximo todavía, más que nosotros. El derecho al retorno de los refugiados palestinos. Yo creo, y por supuesto el fin de la construcción en los territorios, yo creo que todo eso es excusas porque es más cómodo no resolverlo que resolverlo. Por todo lo que decíamos antes. Raúl, ¿puedo intercalar una pregunta, por favor? Me gustaría hacer una pregunta a Marcelo, saliendo un poco de la situación en sí, me gustaría saber qué es lo que siente el ciudadano israelí de todo esto y si cree realmente que esto puede ser el inicio de un verdadero proceso de paz. ¿De un verdadero proceso de paz con los palestinos? Con el mundo árabe. Con el mundo árabe sí, con los palestinos no. Es decir, de un tiempo a esta parte, ya desde el rechazo palestino, yo no sé si de Barak en el 2000, pero seguro del plan Olmert de 2008, que es el primero que muestra un mapa, en realidad no lo mostró, se filtró al diario Haaretz, pero que vimos un mapa ofrecido por Olmert a los palestinos de este intercambio de territorios y de la posibilidad de hablar del tema de Jerusalén. Y de todos modos lo rechazaron, por no hablar también del plan de John Kerry y del plan de Trump actual, que les da también el tema del intercambio de territorio y la anexión de parte de los territorios por Israel, pero les daba 50.000 millones de dólares para desarrollar Palestina como Estado. Y eso lo rechazan también porque, ¿qué le vamos a hacer? De nuevo, no hay Jerusalén, Jerusalén es toda, no es como el plan Clinton, Jerusalén quedaba toda para Israel, incluida la Ciudad Vieja. No hay derecho al retorno de los refugiados. Hay embajada norteamericana ya en Jerusalén. Los palestinos
se subieron a árboles tan altos que les va a costar muchísimo bajar y hoy por hoy no quieren bajar. No lo quieren hacer. Entonces con los palestinos no. Con el mundo árabe sí. Es decir, por eso vos me preguntás por la sociedad. La sociedad, debido a todos estos rechazos, dejó de tener confianza en la posibilidad de un interlocutor palestino. Por ahora. Es decir, si te fijas, la sociedad israelí se va corriendo a la derecha al punto tal que Cajol Labán, supongo que estamos hablando entre gente que sabe un poquito de política israelí, no habla de Estado palestino tampoco. No es la izquierda como lo acusaba Netanyahu. Como mucho, metieron un rengloncito en la plataforma que decía algún tipo de expresión de soberanía palestina, no, perdón, algún tipo de expresión de separación entre Israel y los palestinos. Eso fue a lo máximo que se atrevieron los de Cajol Labán para no quemar votos de la derecha. Porque hoy por hoy el bloque de la derecha es más grande, no hay nada que hacer. Si alguien quiere ser primer ministro en Israel, no puede abiertamente seguir apoyando la solución de dos estados. Lamentablemente o no, es así. Depende de la línea política de cada uno. ¿Sí? Pero hoy por hoy la sociedad israelí está así, está cansada de los palestinos. Los que también se cansaron de los palestinos son los países árabes, que les están diciendo a los palestinos, tenemos problemas más graves que ustedes. No se pusieron las pilas hasta ahora, y bueno, Lola, dicho en argentino. Nosotros tenemos apuros, tenemos a Irán enfrente, tenemos a la carrera nuclear de Irán enfrente. No podemos seguir acariciándolos cuchimuchi a los palestinos. Vamos a hacer todos la paz y ya la estamos haciendo por debajo, por encima de la mesa. Y si ustedes se quieren poner las pilas y acoplarse a este proceso, bienvenidos. Y si no, también. Y los israelíes, terminando con la respuesta a Simón, están de acuerdo con eso, en su mayoría. No entendí. ¿Cuál sería el camino para el israelí promedio para avanzar en, no digo en una paz total, pero en un estado de buena relación con los palestinos? ¿Cuál sería el camino? Los israelíes no están cuestionando el status quo. No sé si todos se dan cuenta, los israelíes, de que es el momento más pacífico de la historia, aún con los globos incendiarios alrededor de Gaza. Son peanuts, son juego de niños al lado del terrorismo palestino histórico con miles de israelíes muertos en la intifada del 2000. No es nada. No sé, es decir, por un lado, la gente que vive en los kibutzim y en Sderot y todo al lado de Gaza, critican muchísimo al gobierno que nos están dejando de lado, si fuéramos en Tel Aviv ya sería otra la historia, etcétera, etcétera. Eso también es cierto. Pero Israel, no sé si te fijas, no está entrando en Gaza, porque entrar en Gaza, por ejemplo, sería muerte de cientos de soldados israelíes y muerte de, no sé si miles o decenas de miles de palestinos. Porque para acabar realmente con el Hamás tenés que destruir toda una ciudad subterránea, no solamente por encima de la tierra, por debajo de la tierra también. Y no por nada lo dejan también al Hamás en el poder, porque ya tiene experiencia de gobierno, sí hay negociaciones con Israel en todo tipo de cuestiones, que tienen que ver con el corona, que tuvo que ver ya con Gilad Shalit. Y además porque son una muñeca babusca. Si volteas al Hamás, viene la Jihad Islámica. Si volteas a la Jihad Islámica, viene el Comité de Resistencia Islámico. Y si volteas al Comité de Resistencia Islámico, viene Al-Qaeda palestinos. Entonces, ¿qué dice? Para no hacernos tanto problema, pero lo suficientemente fuerte para que no caiga. Y de ahí el dinero que le permiten entrar proveniente de Qatar. Y por otro lado, divide y vencerá, mantener la división entre Hamás y Fatah.
porque a Mahmoud Abbas no le simpatiza mucho los millones de dólares que están entrando para Hamas. Pero todo eso contribuye desde la óptica de Netanyahu a mantener un status quo y una situación de violencia a decibeles bajos. Y yo creo que el israelí convive con eso perfectamente. No sé si consciente o inconscientemente. Hamas y Hezbollah, ¿cómo se están financiando actualmente? Y si este paso que empezó con Emiratos Árabes Unidos y quizás se unan otros países, puede cortar la línea de financiamiento económico a Hamas y Hezbollah, de Qatar Por o de otros ahora, países. Hezbollah es Irán. Es lo que se llama un proxy de Irán, es decir, son sus títeres, son sus muñequitos, que los mueve Irán cuando quiere. ¿Sí? El error que hizo Hezbollah de atacar a Israel en el 2006, de secuestrar a los 2 soldados y que provocó la guerra y el lanzamiento de misiles y todo eso, eso no fue con el visto bueno de Irán y desde entonces los tienen más cortitos todavía. ¿Sí? Financiamiento, misiles de alta precisión que tiene hoy por hoy Hezbollah, que pueden destruir blancos muy, muy precisos dentro de Israel. Y la idea de Irán de construir una fábrica de esos misiles dentro del sur del Líbano. ¿Por qué? Porque Israel intercepta los misiles que le va mandando Irán. Me fui de tema un poquito, pero no importa. ¿Sí? Hamas intermitentemente ha estado financiado también por Irán, pero hoy por hoy Irán financia la Yihad Islámica, el número 2 en la Franja de Gaza. Y el que financia el Hamas es Qatar. Eso es un poquito la ecuación más o menos hoy por hoy. Podríamos decir, Marcelo, entonces, de que es conveniente de que Netanyahu siga con con este proceso. Depende de qué consideras como conveniente. Si mientras tanto, es cierto que por un lado, el conflicto está a decibeles bajos, está en una política de decantación. No lo resolvemos, sino que decante en otras cosas. Y cada vez hay otras cosas. Ahora hay globitos y no hay túneles. ¿Pero por qué no hay más túneles? Porque Israel hoy lleve a un grupo alrededor de Gaza. Hay una cerca nueva alrededor de Gaza, que es una cerca que tiene sensores, 3 metros de altura, y que continúa para abajo en forma de muro, abajo de la tierra, 30 metros a lo largo de toda la franja del límite con Gaza, también con sensores. Entonces va a captar si hay más túneles y va a captar si hay martillazos para lograr nuevos túneles. Y entonces los partidos ya van a inventar otra cosa. Israel no logró todavía una solución efectiva para los globos y para los barriletes incendiarios y explosivos. Cuando lo logre, los palestinos van a inventar otra cosa. Y así, por los siglos de los siglos, no sé. La pregunta es, ¿Israel va a aceptar vivir así también por los siglos de los siglos? ¿No lo va a aceptar? Y no aceptar lo que significaría. ¿Qué precios está dispuesto a pagar la sociedad israelí y el gobierno de Israel para cortar esto de cuajo? ¿Qué madre israelí va a querer mandar a su hijo a la Franja de Gaza a terminar con esto? ¿Se entiende el dilema? No es fácil de resolver, ¿eh? No es un dilema fácil. ¿Qué es mejor, qué es peor? No es blanco y negro, sí. Perdón, Marcelo, ya es la hora, pero para ir terminando unos minutos, ¿por qué no nos contás un poquito cómo está la política interior israelí, si la coalición de gobierno está firme, qué posibilidad hay de que tengan que ir a una cuarta elección, como algunos dicen? La política israelí está en un estado bastante de parálisis, de bastante caos. Si juntamos lo que es el fracaso total de la administración de la crisis del corona, perdón, o del COVID-19, como lo llaman ustedes, mezclado
con, bueno, la lucha que hay con la sociedad en este contexto, en el sentido de que el gobierno ha perdido totalmente la credibilidad, o mejor dicho, la confianza de estar en buenas manos, como ocurrió con la primera ola de COVID, donde se controló muy eficientemente, fue un éxito de Netanyahu. Hoy en día se lo ve como un fracaso total de Netanyahu. Y estos son los riesgos que corre Netanyahu, o sea, personalizar tanto todo, ¿no? Yo soy el que decide, a él aparecía todos los días en sus conferencias de prensa, y entonces hoy por hoy pierde la credibilidad. Y lo que le queda a Netanyahu, sin embargo, dicho esto, es su núcleo duro de alrededor de 31 diputados en las encuestas de intención de voto en Israel. O sea, prácticamente sigue ganando porque la genialidad de Netanyahu consistió en la creación de este famoso bloque de la derecha. Es decir, el bloque de la derecha sigue fuerte en Israel. Y Cajol Labán no lo pudo quebrar. Hizo un buen intento, fue el mejor intento hasta ahora de la historia de la carrera política de Netanyahu. El mayor desafío que se le puso fue esta cosa de Cajol Labán, y que ya logró partirlo en dos, ya logró dividirlo, ya logró neutralizarlo. Y entonces se dice que la política de Netanyahu en este momento sería zafar de Cajol Labán, que lo tiene como una molestia dentro del gobierno, y llamar a cuartas elecciones. Y por eso esta discusión sobre el presupuesto nacional, si tenía que ser por un año, si tenía que ser bianual, como dice el acuerdo coalicionario. ¿Por qué? Porque si es por un solo año, eso le da una estación más de salida a Netanyahu del gobierno de unidad. Saben que, no sé cómo es en Argentina, la verdad, pero en Israel la ley de presupuesto nacional, que se vota todos los años, es una condición sine qua non para que exista el gobierno. Si no se logra votar en tiempos normales, entre enero y marzo, hasta marzo, la ley de presupuesto nacional cada año, el gobierno cae. Y entonces eso le daría una excusa a Netanyahu para llamar a nuevas elecciones, si fuera anual. Si es bianual y hay que esperar hasta 2021, ya eso le hace problema, pero ya estamos casi en 2021. Entonces la pregunta es, bueno, ahora corrieron la no votación del presupuesto nacional hasta diciembre. Hasta el 23 de diciembre tenemos tiempo para votar o no por el presupuesto nacional, y entonces ahí el gobierno volvería a caer o a no caer. En el camino no tenemos presupuesto nacional. Y entonces todos los sistemas de salud, de seguridad, de educación, están funcionando con un promedio de años anteriores, es decir, no hay aumento de nada, no hay proyectos en Israel. En medio de la crisis del COVID. Y por eso, y porque en lo personal mucha gente se siente que su propio futuro personal corre peligro, son las manifestaciones. Las manifestaciones en Balfour, que es la calle donde está la residencia del primer ministro. Entonces tenemos un montón de estas cosas. Tenemos manifestaciones y tenemos casamientos masivos de ultraortodoxos y en el sector árabe, y tenemos manifestaciones en todo el país, por lo menos una vez por semana, si no más, que también van en contra de las posibilidades de cuidarse de la sociedad. Pero que es una sociedad, Raúl, que no tolera más cuarentena total. Y entonces lo que se hace es una cosa que no es ni chicha ni limonada, como se dice en el Pago, que es cuarentena nocturna. Empezó anoche. Cuarentena desde las 7 de la mañana, desde las 7 de la tarde, tardecita noche, hasta, no sé si las 5 de la mañana del día siguiente, una cosa así. En 40 ciudades rojas. Entonces ahí está cada intendente luchando para no entrar en la lista de las ciudades rojas. Porque no hay confianza. Porque la economía de mi ciudad, dice el intendente, está en peligro.
la palabra que se usa mucho en Israel es caos en este momento. Lamentablemente es así. Pero con esperanza, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esto? Ahí sí tengo respuesta, amigos. Cuando llegue la vacuna. No va a haber otra. Mientras tanto podemos hacer malabares, jueguitos para acá, jueguitos para allá, más cuarentena, menos cuarentena. Vamos a estar en la lona hasta que venga la vacuna. Esa es mi visión, que no soy médico ni nada, ¿no? Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por tu alocución, que fue sumamente clara. Yo, en nombre de Amigos por Israel y de personalidades judías, te agradecemos profundamente y esperemos contar con vos para una futura charla dentro de un tiempo, para ver cómo van cambiando los escenarios dentro de Israel. Y quería también invitar a toda nuestra audiencia para el día lunes a las 18 horas. Lo vamos a invitar a festejar y a brindar cada uno desde su casa por el nuevo año judío, por Rosh Hashanah, donde tendremos unas palabras explicativas del profesor Benny Schneid y aparte un show musical. Así que están todos invitados y muchísimas gracias por haber compartido una vez más esta actividad con nosotros. Raúl. Gracias, Marcelo, excelente, amplio, claro, así que nos llevamos un panorama muy completo que los medios no nos dan aquí, de la situación, del juego de las distintas potencias, Irán, Turquía, Estados Unidos, fue saliendo de la imagen que tenemos cortita de Palestina, Israel, hay otras potencias que también están en juego y vos lo explicaste muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo el lunes en el brindis de Rosh Hashanah con una copita de vino. Así que bueno, los esperamos a todos. Shana Tova Umetuká, no nos olvidemos. Ustedes también. Bueno, Shana Tova para Muchísimas todos. gracias a todos. Muchas gracias de verdad. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Hasta pronto. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Vamos a tomar. Gracias, excelente, gracias. Gracias. Muchas gracias. Que repita. Shana Tova. Shana Tova para todos. Muchas gracias a ustedes. Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova.